Esta noche en Primero Bahía tenemos un programa muy completo, con muchísima información, para tratar los temas que están dando que hablar en nuestra ciudad y en el país. Por ejemplo, la economía de la Argentina. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, lo vamos a desarrollar y analizar con especialistas. También una problemática que en el último tiempo lamentablemente ha dado que hablar y mucho en nuestra ciudad. El alcohol al volante. Hay un proyecto que va a comenzar a tratarse en el Senado de la provincia para llevar el límite de alcoholemia a cero. Lo propone un bahiense, Federico Susbieles. Hablamos con él y también con familiares de las víctimas de los accidentes de tránsito. Y otra temática que vamos a abordar en este primer bloque de Primero Bahía tiene que ver con la zona franca, con la llegada de los molinos de viento a la ciudad y también con la habilitación, la primera en todo el país, de la subzona franca para Bahía Blanca. ¿Qué significa que se haya habilitado una nueva subzona franca? Bueno, logramos habilitar la primera subzona franca de la Argentina. Esto la verdad que es un hito histórico, a ver, desde lo que es la gestión nuestra, porque fue un trabajo de un año, entre 6 meses que resultaron la obra y otro tanto, un poco menos, que fue lo que fue el trámite administrativo para la habilitación, donde se pasan muchas etapas y por ahí la gente no sabe lo difícil, lo complejo que es poderla tener habilitado. Pero esto, cuando te digo es histórico como gestión, está muy bien porque es parte de lo que uno viene a hacer como función pública, pero básicamente venimos a dotar de competitividad al concepto que estamos manejando, que es puerto, ciudad, región. No nos quedamos solamente con la ciudad, y es la incidencia de dar competitividad, y en este caso en particular en lo que es energías renovables y lo que es toda la parte de servicios para lo que es Vaca Muerta. Esto, la verdad que ya se notó con un primer parque que logró entrar en forma transitoria, pero tener la habilitación definitiva nos da seguridad jurídica, que es lo que nos estaban solicitando distintos operadores logísticos a nivel nacional e internacional para poder utilizarlo. Vamos a entender que en Bahía Blanca recién entró un parque por este, que es el sitio 5, por la terminal Galván, y utilizó el área de zona franca, y entraron 2 parques por lo que es el sitio 21 y utilizaron el espacio de Patagonia Norte. Y en esto la expectativa para este año es que entren no menos de 5 parques más. Y esto, cuando uno lo trata de bajar a la gente, porque uno sabe lo que significa estratégicamente para la región, en poder convertirnos verdaderamente, materializar lo que es el gran nodo logístico para el ingreso de carga de proyectos de renovables, pero también pensando en Vaca Muerta, en una explosión dentro de 1 o 2 años. Antes pensábamos en 2 años, hoy con el barril de petróleo entre 70 y 80 dólares ya podemos hablar de un año. Pero también bajándolo a la gente, esto significa que la carga puede ingresar por el puerto, puede ser almacenada en zona franca, pueden utilizar nuestra logística, utilicen mano de obra. Simplifica también para los operadores logísticos dónde concentrar sus esfuerzos, porque si no empiezan a entender esto de que, bueno, entro por otro puerto, ¿por qué puerto entro? Por este entro una parte, por este otra. Entonces concentra sus esfuerzos, y eso hace que las empresas empiecen a ver en forma amigable poder empezar a prestar servicios desde Bahía Blanca, con visión a esta región que yo te decía. Cuando uno habla hoy de energías renovables, estás hablando de lo que es el área Bahía Blanca, muy claramente el sudoeste bonaerense, pero también estás hablando de Neuquén, Río Negro, lo que se llama zona confluencia, y también la Patagonia. Y si pensás en Vaca Muerta, es claramente con todo lo que significa atrás como gran explosión de desarrollo. Y también esto abre lo que son posibilidades productivas que hay empresas que ya están visitando. Entonces, poder ofrecer ventajas de competitividad lo ponen a Bahía Blanca a partir de su puerto, de lo que es la ciudad, con todo lo que significa, pero básicamente la expresión del sudoeste bonaerense en un lugar ideal para poder receptar inversiones y generar empleo. Es decir, no solamente uno puede imaginar la subzona como hoy recibiendo los molinos, sino también como un punto de desarrollo de otro tipo de economía para Bahía. Sí, claramente. Claramente nosotros no nos podemos quedar solamente, y esto lo hemos planteado en las distintas charlas con los referentes, o sea, a nivel ciudad y región, claramente no nos podemos quedar solamente con que tenemos los parques, ingresan por el puerto. La verdad que tenemos que tratar de generar condiciones y beneficios para que la verdad que esto sea mucho más amplio. Y en eso está el objetivo de convertirnos verdaderamente en lo que significa ser la capital de la energía eólica. ¿Eso es el punto de partida, hacer que Bahía Blanca sea referente a nivel nacional con todo lo que tiene que ver con energías renovables? Yo creo que es un excelente punto de partida, es un muy buen objetivo, y esto significa
hoy atender lo que es en primera mano era poder receptar los equipos y tener los parques. En segunda es empezar a adoptar servicios, esto nuestras empresas de logística, u otras que se vengan a instalar en Bahía Blanca, porque tenés que mover esa carga y utilizar la mano de obra, pero debemos pensar, promocionar, potenciar a nuestros pymes, a nuestras profesionales, a nuestros emprendedores y a los estudiantes universitarios, para que nos introduzcamos en lo que es energías renovables y lo que es energía eólica. Hay un camino muy largo de prestación de servicios, de trabajos, de industria que se genera a partir de la instalación de los parques. No es que solamente se instala el parque y ya está listo, terminó con la obra civil y con lo que es la instalación. Y en eso debemos ser conscientes y debemos ir a buscarlos. Y claramente poder identificarnos con esto no significa que poder reflejarlo o poder repetirlo a nivel nacional. El próximo martes se va a inaugurar formalmente el parque que tenemos ahí en Corti. Si uno agarra por la ruta 51 saliendo de Bahía ya lo puede ver. ¿Qué importancia tiene la zona franca en todo este desarrollo y qué va a marcar este punto de partida para qué en la inauguración de este parque? Bueno, claramente esto tiene una trascendencia a nivel nacional, porque es el primer parque eólico que va a estar en funcionamiento, o sea, la inauguración de este parque, por eso vienen funcionarios nacionales, funcionarios provinciales del más alto nivel. Pero claramente han sido muchas las partes que han colaborado, porque cuando uno hablaba de lo que es el puerto y lo que lleguen a las terminales y tener 2 sitios preparados, es un actor que ha participado. Cuando el Parque Corti se almacenó en Zona Franca, con la habilitación transitoria se almacenó en Zona Franca. Entonces, hemos tenido una participación y ofrecimos ventajas de competitividad para que este parque pueda ingresar y poder estar al menor costo y más competitivo, poder estar almacenado en nuestra región. Pero también empezaron a integrar, porque eso después hubo que movilizarlo por la ciudad y fue un trabajo donde participó el municipio, donde participó una vialidad nacional, vialidad provincial. Entonces, fueron muchos los actores que están en juego y hoy creo que debemos prepararnos para el paso siguiente, verlo en funcionamiento, a ver, como lo que significa para nosotros tanto el concesionario como el ente Zona Franca, lo que significa esto es cumplir, marcar un hito, pero ese hito es un primer escalón. Un primer escalón de una larga escalera de objetivos que tenemos que ir supliendo. Lo mismo significa lo que es Parque Corti, y esto debe significar muchísimo para todo el sudeste bonaerense, porque es el faro que nosotros vamos a seguir, porque hoy están atrás de esto está el partido de Villarino, el partido de Torquís, Puan mira lo mismo, Coronel Pringles mira lo mismo, en Coronel Rosales, en lo que es la zona de Bajo Hondo también se está desarrollando. Hay otros que tratan de trabajar con lo que es la preparación de estudiantes, como lo está haciendo Montermoso y Pringles. Entonces la verdad que tenemos un abanico, y estos hitos son estímulos para poder seguir avanzando. Este es el primer paso, pero ¿qué piensan a futuro? Bueno, claramente cuando el programa Renovar se puso en marcha, uno hablaba de que la Argentina, la proyección era tener al año 2020, tener un 8% de energías renovables del total, arrancábamos de un 2-3%, y la proyección es tener un 20% en el 2025. Esto es lo que está sucediendo en el mundo hace varios años, donde el porcentaje de energías renovables va creciendo en la capacidad total de lo que es la inversión o la proyección o el aporte de energía, y creo que el futuro próximo, estamos hablando de 2025, estamos en el 2018, o sea que la proyección no es que ingresó un parque, qué contento, estamos felices en el puerto, en la ciudad, estamos felices en Zona Franca, en el Parque Corti. Este es el primero de no menos de 12 parques en la región. Y estamos hablando de renovar 1, 1.5 y 2.0. Y la idea es esto que va a seguir creciendo, vamos a llegar para llegar al 8% fue esto, vamos a llegar al 20%. Entonces, la verdad que es un camino sin vueltas y que donde nosotros debemos trabajar. Y a partir de esto van a venir muchas cosas, como lo que son generación de microredes de energía con blockchain. Podemos hablar de muchas cosas muy interesantes, pero los pasos empiezan de a poco y en esto hemos colaborado todos. Y en ese 20% que se busca que sea de energía renovable, ¿cuánto se va a producir en Bahía y en la zona? Ahí no te puedo decir técnicamente, pero la verdad creo que vamos a tener no menos de un 40% de la generación de energía eólica de la Argentina. Es decir, que casi la mitad de la energía se va a producir acá. Es que cuando el presidente Macri dijo que Bahía Blanca va a ser la capital de la energía eólica, y que uno por ahí con inocencia decía, bueno, es nuestro vaca muerta, tiene que ver con eso, que la proyección es muy importante para Bahía. Solamente en estos planes estamos hablando de 12 parques en toda la región. Y nosotros debemos mirar y saber que por ahí asociados a las energías renovables pasa gran parte del futuro del sudeste bonaerense. Uno piensa, más allá de lo que tiene que ver con el avance en cuanto a cambiar a otro tipo de energías y todo lo que tiene que ver con el impacto del clima, también genera un movimiento económico importante para toda la ciudad y la región, ¿no?
Mirá, yo te decía, el movimiento logístico es muy importante, la obra civil es muy importante, la generación de mano de obra que implican esto es muy importante, pero como te decía hoy, es la prestación de servicios que continúan una vez que el parque está instalado, porque eso necesita un mantenimiento. El costo de generación de energía, estamos hablando de costos importantes, pero claramente todo lo que hace alrededor tiene ingresos importantes y en esto debemos profundizar y no debemos abandonar lo que es la generación distribuida, lo que es la generación domiciliaria de energía, empezar a pensar como una ciudad avanzada o como una región de avanzada muy asociada a lo que es energías renovables. Y esto va a ser generación de inversiones y obviamente que eso va a traer concatenado lo que es generación de empleo. Esto también a la par exige otro desarrollo de infraestructura, de rutas y demás. Claramente, creo que el gobierno nacional es consciente de la ubicación estratégica que tiene Bahía Blanca como región potencial para lo que es la Argentina. Y esto de que todo el tema de licitación de acceso a puertos, las vías férreas de Bahía Blanca-Neuquén, hablar de la Ruta 3, lo que se está haciendo con la 33. Creo que claramente el gobierno nacional y el provincial son conscientes de esta necesidad. Mismo también lo que es la ruta que va a puertos o que pasa atrás de Bosque Alto. Creo que claramente son situaciones que han sido aceptadas o receptadas de parte del gobierno nacional y provincial y que obviamente cubren todas las necesidades de desarrollo que estamos previendo. Bien, y mencionabas también Vaca Muerta. ¿Qué papel puede jugar Bahía Blanca, Zona Franca, con el desarrollo de Vaca Muerta? Mirá, claramente nosotros debemos ser conscientes. A ver, hay una cosa que por ahí para la gente es importante saber, o cuando uno... El movimiento logístico, cada movimiento genera una gran motivación de costos. Entonces, trabajar sobre las áreas portuarias que significan el ingreso, significan un ahorro de costos importante para después mandar equipamiento, insumos preparados directamente. Sea en lo que es ingreso de arenas, sea en lo que es ingresos de productos, como en este caso en Bahía Blanca se está haciendo ya lo que es molienda para lo que son pozos petroleros, o sea, para lo que es fracking en Vaca Muerta, pero sea también de especializarnos en lo que es prestación de servicios, en todo eso, saber que YPF está interesado en la región y Zona Franca lo que te va a ofrecer en este caso es una herramienta de competitividad. Aún con el marco legal actual, que es bastante limitado porque es una ley muy vieja, que es pre-OMC, no cumplen ni con los requerimientos de OMC, esto de que exportación es bueno y importación es malo, aun cuando hablemos de insumos para un desarrollo productivo, claramente vamos a hacer una herramienta de competitividad, pero paralelamente estamos trabajando en lo que es la reforma de la ley. Y en eso nosotros tenemos la prestación para tener una ley moderna y que Zona Franca pueda prestar mucho más utilidad de la que presta ahora y prestar mucha más ventaja de competitividad. Y eso lo tenemos justamente para desarrollar todo lo que es, como eje económico, Bahía Blanca con el Rosales, pero con la visión de que somos la zona franca de todo el sudeste bonaerense. Me quiero quedar con algo que decías recién. YPF está interesado en la región. ¿En qué? ¿Qué tipo de inversión uno puede pensar que puede llevar a cabo YPF acá en Bahía o en la zona? Mirá, más allá de algún comentario, a ver, lo que es gran parte de la producción de lo que es Vaca Muerta tiene que ver con el gas que se utiliza para el desarrollo petroquímico. Han habido algunas difusiones en medios de interés en este área, pero también lo es en arenas, también lo es en estoquear, porque son distintos tipos de arenas que se utilizan, y en estoquear, ofrecer servicios y tener lo que es almacenaje, eso genera automáticamente inversiones y genera empleo. Y en eso debemos ser conscientes y ofrecer las condiciones, porque también uno lo ha sostenido y creo que ha sido gran parte del desarrollo que hemos tenido durante este tiempo, es ser conscientes que no debemos ser unos enamorados de nuestras ventajas naturales, que las tenemos y son muchas, porque los demás también compiten, y en eso nos esforzamos en poder ser competitivos, y eso es el mérito que uno le ve a la aprobación de la subzona franca que acabamos de habilitar de Puerto Galván. No te vayas porque todavía queda muchísimo más Primero Bahía. Y recordá que de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, podés seguirnos en la 95.5 en Primero Bahía Radio con la conducción de Fernando Rentería. Ya volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar.
Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio. Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo. Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696, lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. El alcohol al volante lamentablemente ha dejado muchísimas víctimas en nuestra ciudad. En lo que va del año ya 2 jóvenes perdieron la vida en diferentes accidentes en los que tuvo involucrado el alcohol. Por eso es muy importante este proyecto de ley que está presentando Federico Susbieles para llevar el límite de alcohol a 0 en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con él y nos dice lo siguiente. ¿Se va a lograr la ley de alcoholemia 0 en la provincia? Bueno, la verdad que es un anhelo que tenemos, creo que es una necesidad de que la legislatura esté a la altura de las circunstancias y sancione una ley que sea taxativa, que sea clara en la prohibición de cualquier consumo de alcohol para poder conducir. Nos parece que tiene que ser la punta de lanza para la implementación de políticas públicas que vayan conducidas a bajar la accidentología y la cantidad de víctimas fatales, ¿no? Me parece que bajo el paraguas de Alcohol Cero tiene que estar, por supuesto, una campaña muy fuerte del Estado en concientización, en educación vial y mayor cantidad de controles urbanos e interurbanos, ¿no? Nos parece que bajo ese esquema de trabajo podemos trabajar en generar un cambio cultural que empiece a plantear esta solución a un flagelo que provocó más de 2.000 muertes en provincia de Buenos Aires el año pasado y en el cual más del 80% de los decesos de personas jóvenes estuvo relacionado con el alcohol a la hora de conducir. Uno escucha esos números y cuesta entender cómo todavía no tomamos conciencia, ¿no? Sí, yo creo que es complicado de entender, es una ley que se ha intentado en otros momentos y que no ha prosperado. A mí me gusta hacer el parangón un poco con lo que fue en su momento la ley que prohibía fumar en espacios cerrados, ¿no? Que parecía inalcanzable o que en cierta medida iba a ser imposible de controlar o de llevar adelante y que con el correr del tiempo y a nadie se le puede ocurrir prender un cigarrillo en un ámbito cerrado o en un consultorio médico o en una reunión con familiares o amigos como se hacía. Lo que buscamos con la ley es llegar a un punto en el cual uno ni bien se sirve una copa de alcohol, relaciones que no tiene que conducir, ¿no? El bien a tutelar son vidas, en esto no es una falta o una situación que se pueda reparar. Yo creo que hay lobbies importantes, fuertes, que en su momento sin duda han logrado detener esta ley. Me parece que más allá de eso hoy la idea nuestra es ir hablando legislador por legislador. Hemos visto, por ejemplo, la gobernadora que se ha sentado con los padres de Facundo Sacozzi a llevarles tranquilidad acerca del proceso judicial de su hijo, que les ha expresado que ella vería con buenos ojos una normativa de este tipo. Lo mismo su exsecretario de Seguridad Vial.
Y después creo que en esto es una ley que no tiene un fondo político, es una ley que lo que busca es generar una herramienta que salve vidas, ¿no? Entonces, más allá de las diferencias políticas que uno tiene con legisladores del oficialismo, como la senadora Moirano, De Leo, Centeno o el doctor Nardelli, yo creo que es una circunstancia en la cual tenemos que encontrar un punto de acuerdo para traccionar juntos desde Bahía Blanca esta ley. Si nosotros, cada uno de su bloque, empuja, y con el nivel de influencia que tenemos hoy cada uno en nuestro ámbito, creo que es probable que podamos tener esta ley y que demos una muestra a la sociedad que a la hora de trabajar en proyectos que tengan que ver con solucionar la vida a los bonaerenses o contemplar lo que ocurre, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo hoy escuchaba a los familiares hablar y en la conferencia que dimos para hablar de este tema y realmente sentir la angustia, ¿no? De gente que no solamente ha perdido a alguien que es irreemplazable en su vida, sino que también siente impotencia sabiendo que puede volver a pasar porque no hay una normativa del Estado o una política pública que vaya orientado a terminar con este flagelo. Bueno, es una angustia muy muy grande y creo que le tenemos que poner un freno, ¿no? Demostrando que tenemos la madurez suficiente como para poder demostrar que en este caso esta ley está por sobre cualquier tipo de diferencias. Vos planteabas justamente la historia de los familiares, de la gente que lamentablemente perdió familiares por culpa del alcohol al volante, y va más allá de cualquier estadística, ¿no? Escuchar un solo caso. Sí, yo creo que es... por eso a mí me parece importante que hablen los familiares de las víctimas, porque uno no puede ponerse en ese lugar si no lo transitó. Se produce un gran impacto al escucharlo porque, bueno, es una circunstancia también que es particular, ¿no? Es el duelo de la circunstancia, pero también todos peleando porque esto no le pase a otra familia el día de mañana, ¿no? Estrellas Amarillas es un buen ejemplo en ese sentido, que viene de más de 8 años de trabajo en Bahía Blanca, y bueno, nos parece que esta ley, si estamos todos juntos y si lo trabajamos de una manera mancomunada, la podemos sacar adelante. En lo académico, en lo técnico, hoy estuvo Pedro Silverman, que va a ser uno de los expositores en la legislatura, el decano de la UNSA. Hay un montón de estadísticas y alicientes técnicos que marcan la necesidad, lo mismo desde lo que tiene que ver con lo forense, con lo toxicológico, digamos, hay un montón de estudios que hoy marcan que con el consumo de la primer bebida alcohólica, digamos, hay una merma en la capacidad de reacción, y por otro lado que el 0,5 que hoy se plantea como límite, por todos los especialistas en toxicología está planteado como una pérdida entre moderada y severa de la capacidad de reacción. Es temerario tener una ley de este tipo, y la verdad que fin de semana, cuando uno ve los diarios de Bahía Blanca o los medios digitales o los canales de televisión y se encuentra con el accidente o los accidentes de cada fin de semana, no podemos depender solamente de la suerte para que no siga habiendo víctimas por este tipo de circunstancias. Y bien lo planteabas, hoy la ley se rige en la provincia, es la misma ley que está a nivel nacional y que plantea ese 0,5, pero ya está demostrado científicamente que no se puede permitir, ¿no? Sí, el nivel de merma que hay en la capacidad sensorial a la hora de tener un accidente es de moderado a severo, o sea, no podemos tener esta ley planteada. Por otra parte, digamos, es como que al momento del cigarrillo hubiéramos planteado que en un ámbito cerrado fumar 2 o 3 cigarrillos no era nocivo, ¿no? En esto la ley tiene que ser muy clara, porque la realidad es que cuando uno quizás empieza a beber en una reunión familiar o con amigos, tiene la idea de beber 1 o 2 copas y bueno, se prolonga la charla y termina por sobre el umbral y quizás después toma el volante, conduce, se genera un accidente fatal y después no se puede reparar, ¿no? Es una circunstancia que se arregla con una multa, con una charla, con una mediación. Hay vidas humanas de por medio, y la relación entre el alcohol y el accidente hoy está absolutamente comprobado, y también la baja en todas las estadísticas cuando se sancionan leyes de este tipo también está comprobado. O sea, hay una baja promedio en las provincias y los países que lo tienen implementado del 24%, ¿no? Cualquier estadística que te demuestre éxito en la política pública es buena para el que la tiene que implementar. En este caso, un punto menos o 2 puntos menos, en este caso 24, está hablando de muchas vidas humanas que se pueden preservar, y muchos jóvenes que, como el caso de Matías o de Facundo que ocurrió en los últimos meses en Bahía Blanca, hoy estarían con su familia, viviendo su vida, sus sueños, y bueno, me parece que más allá de los intereses que deban enfrentarse, tenemos que dar una
una respuesta de fondo a este flagelo, ¿no? Bien, hay varias provincias que ya están aplicando esta normativa acá en la Argentina. Sí, hay 6 provincias que están llevando adelante este tipo de ley, este tipo de normativa. Se destacan especialmente y nítidamente Córdoba, Tucumán, Santa Cruz, Entre Ríos, que bueno, todas están trabajando lo que tiene que ver con la matriz provincial y ya la adaptación de las leyes municipales y con mermas importantes, ¿no? en la cantidad de siniestros y de víctimas fatales. Lo mismo legislación comparada con otros países que te marca una diferencia importante, ¿no? Chile, que es un país cercano, que lo tiene en plena implementación, lo mismo Uruguay, países nórdicos, digamos, ¿no? Hay legislación comparada que te marca el viraje que sea con esta circunstancia. Igual, vuelvo a insistir, la ley en sí te provoca, según todas las estadísticas, una mejora instantánea. Esto ya son vidas que se salvan en el primer año de implementación, pero la búsqueda, la implementación del cambio cultural lleva un poco más, pero va a llegar inexorablemente, que es la gran búsqueda, ¿no? El hecho de que uno relacione instantáneamente que cuando se sirve una copa de alcohol no debe conducir de ningún modo, ¿no? Y eso te iba a preguntar, la cuestión cultural, porque lamentablemente, como bien decías, todos los fines de semana en la ciudad tenemos accidentes y la mayoría son protagonizadas por personas que tienen más alcohol del permitido, más de ese 0,5, ¿no? Sí, yo creo que no hay conciencia, digamos, ¿no? de lo que esto provoca. Por eso también entendemos que el límite debe ser 0, porque en esta circunstancia uno muchas veces quizás inicia con un sentido de tenerlo antes y bueno y sigue adelante con la bebida, con consecuencias que luego son absolutamente irreparables, ¿no? En esto creo que hay un amplísimo acompañamiento hoy de la ciudadanía, por supuesto de casi todas las organizaciones, sectores académicos lo están acompañando fuertemente y la otra circunstancia que uno observa es que es una ley que en la opinión pública, cuando está a la luz la ley, uno no encuentra condicionamientos. Después no avanza como debería. Nosotros presentamos una ley hace más de 30 días, se juntó con otra ley que había presentado Cambiemos, teníamos un acuerdo para un dictamen único, o sea, para que pueda avanzar y voltarse en el recinto, y de repente es como que el proceso se detuvo y recién mañana vamos a poder llevarla a la Comisión de Legislación General. Por eso nosotros la verdad que agradecemos la difusión que los medios le están dando, porque queremos que este debate sea de cara a la sociedad, que cada uno pueda explicitar su posición, el por qué lo apoya, y si hay alguno que está en contra que lo pueda decir. Nosotros no queremos dejar que esta ley se debata o se discuta en la oscuridad, donde los lobbies suelen ser fuertes, pueden torcer voluntades. Si hay gente que no está de acuerdo, bueno, que lo exprese, a ver técnicamente por qué lo puede plantear. Nosotros tenemos mucha confianza en la solidez de nuestra argumentación y en la necesidad que hoy tenemos como sociedad en dar este cambio cultural que nos proteja y nos marque un futuro distinto. ¿Y cómo se logra ese cambio cultural? Más allá de la ley que vos planteabas, es el puntapié inicial quizás. Yo creo que tiene que haber, sin dudas, una gran campaña de difusión y concientización. O sea, tenemos que machacar mucho con explicar los efectos que el alcohol tiene a la hora de conducir. Uno ve que muchas veces hay pautas que el Estado destina, ¿no?, a promocionar sus actos de gobierno, cosa que a mí me parece importante, ¿no?, que la ciudadanía sepa lo que cada uno de los gobiernos hace en su gestión. Nos parece que tiene que haber una porción importante de los presupuestos nacional, provincial y municipal que vaya específicamente, digamos, definido o ubicado a lo que tiene que ver con enseñar cuál es acerca de esta problemática, acerca de la disminución sensorial que provoca el beber y bueno, normas que tienen que ver con la conducción y con el cuidado. Por otra parte, también hay que hacer un trabajo muy fuerte lo que tiene que ver con los controles, ¿no? Los controles tanto urbanos como interurbanos hay que fortalecerlos, tenemos que darle mayor frecuencia, tiene que ser un sector en el cual hay que excluir variables de ajuste, ¿no? Sé que en nuestra ciudad, por ejemplo, merced a un acuerdo, una discusión salarial paritaria, se observan menos controles por lo que tiene hoy el costo de la hora extra. Digamos, yo creo que no tiene que ser una variable disminuir este tipo de control, porque disminuir este tipo de control va rápidamente a provocar que los jóvenes se cuiden menos y que puedan consumir mayor alcohol y generar mayor cantidad de riesgo o probabilidades de accidente, ¿no?
No te vayas porque todavía queda muchísimo más Primero Bahía. Y recordá que si querés mantenerte informado las 24 horas, los 365 días del año, lo podés hacer a través de nuestro diario digital, www.primerobahía.com. Ya volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio. Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo. Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. Más allá de los datos estadísticos que alarman y mucho, uno tiene que ponerse en la piel de las familias que pierden un ser querido por un accidente. Por eso hablamos con la gente de Estrellas Amarillas que también apoya esta iniciativa. ¿Por qué sería necesario tener una ley que restrinja el consumo de alcohol al conducir? Y bueno, porque sería necesario porque bajaría el índice de siniestralidad vial que estamos teniendo y este último tiempo, todos los fines de semana hay un accidente mínimo, un choque de un conductor alcoholizado a vehículos o autolesiones, digamos. Así que por ese motivo consideramos que, es más, yo considero que tendría que ser a nivel país, no solamente en la provincia. Pero bueno, arranquemos por algo. Bienvenido sea este proyecto, que bueno, como lo dije hoy a la mañana en conferencia de prensa, que apelando a su parte humana, el senador Federico Susbiele se sumó a esta iniciativa, porque no es fácil cuando las cosas no te suceden, pensás de otra manera, vas de otra manera por la vida y te manejás de otra manera. Cuando tenés una pérdida así trágicamente de un ser querido y más de un hijo, todos los familiares son, pero perder un hijo me parece que es tocar el fondo más, ya no más, digamos. Ahí como que, bueno, uno resurge y empezás a ver las cosas de otra manera, a pensar de otra manera y actuar de otra manera, completamente diferente a la que eras un tiempito atrás, digamos. Así que por eso considero que, pero a veces no todos lo pueden entender, por eso yo digo, bueno, que es una persona generosa y de buena voluntad el haber presentado este proyecto que esperemos, bueno, se convierta en ley y se aplique también, como lo dije hoy, porque tenemos proyectos locales, digamos, que nosotros mismos hemos presentado con concejales locales acá, en el Consejo Deliberante también fue avalado, aprobado, aplaudido, mediático y nunca se puso en práctica, que es el programa de asistencia a las víctimas.
nunca se puso en práctica. Y hoy hubiera sido muy necesario. Por ejemplo, ¿para qué? Para que esta familia, para que es hasta lastimoso y hasta vergonzoso, te diría, que una familia tenga que salir a promover su causa en los medios, a mediar y avanzar para que se haga justicia, cuando es el Estado el que nos tiene que garantizar esa palabra, justicia, y que se cumpla. Entonces... Santiago Sacoccia, el papá de Facundo, que lamentablemente murió como consecuencia del alcohol al volante, decía que no solamente es necesaria la ley de alcoholemia cero, sino que son necesarias también sanciones más duras, porque hoy en día, hoy tenemos una alcoholemia permitida que es de 0,5, pero la mayoría de los accidentes son con alcoholemia muy superiores a eso también, ¿no? Y porque no tomamos conciencia, es así de sencillo. Es como lo que te estaba diciendo recién, nos manejamos de otra manera en la vida. Obviamente uno no va a ir pensando que te van a suceder cosas malas, pero bueno, a veces, y como lo dijo hoy a la mañana también el doctor Silverman en la conferencia, el alcohol es uno de los factores, de los 3 factores más importantes, en consecuencia de accidentes. Penas más duras, sí, pero necesitamos leyes que se cumplan. Si una persona mata alcoholizado al volante, tiene que ir preso y no tiene que salir. ¿Por qué uno va preso y el otro no? Sin dar nombres. ¿Por qué el chico que falleció en enero, el 1 de enero, ahí nomás automáticamente el conductor alcoholizado va preso? ¿Por qué en esta situación no? Los primeros días de frío empiezan a llegar a nuestra ciudad y lamentablemente con ellos vienen aparejados los problemas por el monóxido de carbono. De hecho, ya en Bahía Blanca se registraron 3 casos y uno lamentablemente fue fatal. Por eso no viene de más tener en cuenta todas las consideraciones, cuáles son las prevenciones para evitar casos de monóxido. Hablamos con la gente de Defensa Civil, que nos planteaba lo siguiente. Se viene el frío y lamentablemente ya tenemos que hablar de víctimas de monóxido otra vez en Bahía. Sí, en este caso ya tenemos 3 personas afectadas, más allá de todos los trabajos de prevención que se vienen haciendo. A través del municipio se lanzó esta campaña para llegar más a la gente, más a la población, en cuanto a la prevención de este asesino silencioso, como se le denomina, que es el monóxido de carbono, y afecta a cualquier tipo de persona. No podemos hablar ni de clase baja, ni media, ni alta. A cualquiera nos puede afectar si no tomamos los recaudos mínimos para nuestra seguridad y los que están alrededor nuestro. Esto puede pasar en una casa, en la escuela, en un club. Son medidas muy sencillas y que no llevan un tiempo importante como para poder determinar que estamos siendo víctimas de, por así, contaminación por monóxido de carbono. Es necesario machacar todo el tiempo, ¿no? Sí, es necesario porque la condición del monóxido de carbono, como le decía, no tiene olor, no tiene sabor, no hay una irritación, y cuando nos queremos acordar estamos siendo afectados por esta condición y bueno, nos va a traer un perjuicio muy importante a nuestra salud. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando llegan estos días así fríos en la casa? ¿Cuáles son las medidas para prevenir? Las medidas son muy sencillas y es de que cualquiera, digamos, lo puede hacer y observar. Si hablamos de artefactos de gas, lo primero que hay que mirar es que la llama sea color celeste, azul, que no haya una decoloración en ese artefacto que se va a utilizar en un calefactor, como pueden aparecer manchas oscuras alrededor. Eso nos está indicando de que ese artefacto está funcionando mal y que tiene que ser al menos inspeccionado o revisado por un matriculado. O bueno, mucha gente se anima y lo que hace es hacer la limpieza, lo vuelve a armar y bueno, que el artefacto, ya le decía, la coloración de la llama sea color celeste. Bien, ese es el principal, o sea, tener en cuenta que tiene que estar bien en condiciones el artefacto. Exacto, tiene que estar en condiciones el artefacto. Muchas veces lo utilizamos cuando terminó
el frío anterior y bueno, pasó un tiempo importante y no sabemos cómo están las condiciones de ese artefacto. Y vamos directamente y lo encendemos sin siquiera prestar ese mínimo de atención a la coloración de la llama. Por eso pedimos extremar un poco la medida en cuanto a controlar esos artefactos. También podemos hablar no solo de un calefactor, también vamos a hablar de una salamandra o de un brasero. Hemos tenido familias afectadas porque han encendido maderas o carbón en una lata. Una vez que prendió, digamos, que dejó de echar ese humo, lo ingresaron al domicilio y bueno, ahí estamos en una exposición directa, está consumiendo el aire que tenemos dentro de esa habitación, de ese recinto donde estamos. Y bueno, lamentablemente hubo una familia numerosa el año pasado que se calefaccionaba de esta forma y fue afectada por esto. Afortunadamente la atención médica después dio como resultado que estaban todos bien, pero bueno, no deja de inquietarnos y de llegar a toda la gente que, ya le digo, afecta a todo el mundo. Esto no hay una distinción de aquel que tiene el mejor sistema de calefacción con detectores de monóxido de carbono, a quien se calienta a través de una salamandra o lo hace muchas veces hasta con una hornalla, le ponen un ladrillo encima o una lata perforada que hace a modo de difusor. Yo entiendo la condición de la gente, que no todos estamos en las mismas condiciones económicas y hay que tratar de calefaccionarse o de estar calentito en el ambiente, siempre y cuando extrememos la medida. La primera medida ante estas condiciones es tener un ambiente ventilado, tener una ventana 5 centímetros abierta, nos va a permitir que el aire se esté renovando en forma constante y bueno, no vamos a estar, digamos, expuestos, más allá de por allí el mal uso de un artefacto, pero no vamos a estar directamente expuestos a una contaminación como en el monóxido de carbono. Ustedes les toca concurrir siempre a este tipo de casos. ¿Cuál es el denominador común que encuentran? Pues bien planteabas que no hay una condición social ni un artefacto en particular. Para que la gente entienda y no ser muy técnico en esto, aparte que no lo soy, ¿no? Las condiciones siempre nos encontramos por el mal uso de un artefacto, como el que podríamos decir estaba utilizando este matrimonio mayor, una garrafa con un quemador, sobre ese quemador una olla y dentro de esa olla arena, obviamente para generar calor, ¿no? Pero bueno, podemos decir que ese ambiente no estuvo bien ventilado, no hubo una ventilación acorde y lo que hizo eso fue consumir el oxígeno que había adentro y bueno, por ende la intoxicación. Ya le decía, el monóxido no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no nos irrita y cuando nos queremos acordar estamos afectados. Vamos a empezar con un poco de esa modorra, esa somnolencia, algún estado como que gripal, que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, esos son los primeros síntomas que nos están alertando de que algo está pasando en ese ambiente. Lo primero que tengo que hacer es salir de ese lugar, abrir la puerta, dejar, una vez que ventiló, bueno, retirar ese artefacto de adentro donde está y ventilar el ambiente. En caso de que empiece mi salud a empeorar, digamos, como pueden ser dolores de cabeza, náuseas, vómitos, inclusive me puedo llegar a encontrar con alguna persona hasta desmayada, bueno, llamar al 911, alertar de lo que está ocurriendo. Son síntomas muchas veces que se pueden comparar, digamos, por el dolor de cabeza o las náuseas con alguna comida que me pudo haber hecho mal. Puede ser eso, pero si tengo dudas, llamo al 911, le digo lo que está pasando. Yo prefiero que el personal que tiene que responder en este caso vaya hasta el lugar, nos aseguramos de que, bueno, sí, fue una comida que hizo mal y no que estuvo expuesto a un monóxido de carbono. Si es un monóxido de carbono, el personal médico lo va a poder determinar y, bueno, serán tratados como corresponde, ¿no? Momento de hacer una nueva pausa en Primero Bahía, pero no te vayas porque todavía queda muchísimo más. Y recordá que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como @Primero Bahía. Y también te podés suscribir a nuestro canal de YouTube buscándonos como Primero Bahía. Ya volvemos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Si el semáforo peatonal está en rojo,
Espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696. Lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Álvarez Neumáticos. Álvarez Neumáticos. El dólar subió más de 5 pesos en un mes y más de 3 pesos en una semana. Llegó a tocar los 25 pesos con 70. En el medio, el crédito del FMI. En el medio, el vencimiento de las LEVAX. ¿Cuál va a ser el futuro de la Argentina con una inflación que ya parece va a superar el 15% que propuso el gobierno? De todo eso hablamos con el economista Pablo Breque. Si te pido que me hagas un diagnóstico de la realidad argentina hoy en la economía. Bueno, no es tan simple, pero sí que Argentina tiene problemas macroeconómicos estructurales que, bueno, cada vez cuestan más resolverlos. Cuanto más tardás, el costo de pagar esa resolución es más caro. Y fíjate cómo en este último momento el tema de depender mucho del financiamiento externo para, digamos, seguir con un gradualismo ante cualquier variación del tipo de cambio, tenés problemas después internos y eso hace que tardes más y más costoso cualquier tipo de equilibrio macroeconómico, que es las principales defectos que hoy tiene Argentina. ¿Por qué se da esto con el dólar, de que suba tanto? ¿3 pesos en una semana, 5 pesos en un mes? Mirá, tiene múltiples factores. Pues, se desencadenó con la subida de tasa de interés de Estados Unidos. Básicamente sube lo que paga Estados Unidos a los que van a invertir allá y todas las monedas se devaluaron. Argentina se devaluó más que todas las monedas, porque además tiene problemas internos. Sigue teniendo un déficit fiscal alto, ¿no? Se gasta más de lo que ingresa, eso se tiene que cubrir, entonces se cubre emitiendo, entonces tenés inflación, y entonces al haber inflación la gente empieza a huir de los pesos y se va a los dólares, ahí tenés la compra de dólares, y además cuando venían los dólares del mercado financiero especulativo, cuando deciden irse, ¿qué hacen? Venden sus pesos y compran sus dólares. Entonces vos tenés el Banco Internacional, el extranjero, y también mi abuela, tu mamá, tu tía, que también, ¿qué hace? Se saca los pesos de encima y va hacia los dólares. Hoy, digamos, después de una intervención del central, después de que se emiten nuevos bonos y que se liquidó parte de los dólares del campo, lo que vos tuviste es, bueno, un reacomodamiento y ya no tuviste una corrida como venías en las últimas 2 semanas, /3. Bien, pero esta situación que se vivió en los últimos días, ¿se puede seguir repitiendo? Mirá, creo que una corrida cambiaria como fue la que estamos viviendo, generalmente en Argentina la historia dice que son 30 días más o menos. Estamos entrando en la última semana cuando vos ves que inclusive el Banco Central cada vez interviene más, trata de dar alguna pastilla para bajar la fiebre y creo que, bueno, hoy parecería estar más estabilizado o por lo menos buscando su precio equilibrio que estaría entre 24,5 y 25. Pero es hoy, que quizás la semana que viene estemos hablando de otra cosa, pero todo apunta a que en algún precio se va a tener que equilibrar.
Bien, lo cierto es que el precio ese de 25 pesos sería más o menos el que terminaría cerrando. Bueno, eso es hoy y dado los aumentos que vamos viendo, es difícil saber, esto es Argentina, lamentablemente es así, y parecería que en este precio, digamos, tiene más que ver con una cosa, que si vos mirás la salida del cepo, cuando inicia la administración de Macri, y vos le sumás la inflación, el peso estaría dando entre 24 y 25, que es básicamente la inflación. ¿Cuál es el problema o cuál es el riesgo que esto tuvo? Es que los saltos provocaron incertidumbre, o sea, que no se vino aumentando de a poco, sino que se planchó, después pega salto, después se plancha, y cada salto genera incertidumbre, genera ruido, y si a eso le sumás a que muchos de los ajustes fiscales que debería haber hecho no se están haciendo. Entonces hay rumores, ves que el crecimiento es poco, no es algo tan grande, tan expansivo, y que las inversiones tardan en llegar. Bueno, todo ese cúmulo de cosas lo que hace ¿qué hace? Cuando hay miedo, soltás los pesos y empezás a comprar dólares. Bien, y en el caso particular de la gente que está en la casa, porque por ahí el que se mueve en el mercado financiero, por ahí lo tiene más sabido todo esto, pero en su casa, ¿cómo le afecta a la gente esto? Bueno, mirá, hoy salió el índice de inflación, 2,7. En lo que va del año está en 9,6, casi 10. Evidentemente esto le pega a los créditos, ¿no? Porque tarde o temprano una subida del dólar y sube la inflación. No sabes en cuánto el impacto, pero sube. Y eso te pega del lado del que necesita sacar un crédito, ¿no? Porque se le empieza a hacer más caro el crédito. Entonces, el que tiene una inversión por hacer y ya está decidido, bueno, pero el que quizás está dudando, bueno, espera y ve hasta que se estabilice esto, y si no, ve que encarece. Y eso puede frenar inclusive la actividad. Ese sería, digamos, de las principales consecuencias, inclusive aquel que necesita renegociar contratos, o sea, el precio el que ya está con el contrato nuevo, bien, pero el que tiene que renovar se va a encontrar con una diferencia de precios. Entonces, ese tipo que afecta al día a día se puede sentir. Bien, y en este caso en particular, con una inflación que ahora fue alta, si se quiere, ¿dónde queda lo que hace una semana dijo el propio ministro Duhovne, ¿no? que la inflación para fin de año va a ser del 15%? No, esas son las metas, ¿no? Uno tiene una meta de determinada, se pone algún objetivo. Nadie está tomando decisiones hoy a que la inflación va a estar en 15, de hecho, todas las paritarias, uno se puede dar cuenta que para la foto dicen el 15, pero hay un premio, hay un bono o gatillo o lo que sea, que en realidad es el número real detrás de todo esto. Me parece que otro año más que no se cumple una meta hay que tenerlo en cuenta, porque uno va perdiendo credibilidad, y cuando los gobiernos pierden credibilidad estás muy vulnerable a cosas muy sensibles, por ejemplo una corrida cambiaria como fue, a que no haya las inversiones que van a llegar, o llegan en algunos sectores muy puntuales, pero no, digamos, a que lo vea el ciudadano de pie. Estamos en un país donde lamentablemente los fantasmas, cada vez que se habla de este tipo de cosas, están dando vuelta. ¿Es para temer esta situación que se da? No, hay que estar atento, y esto obliga al gobierno a un poco a ponerse los pantalones, a tratar de que primero eliminar esta corrida cambiaria, que siempre tienen un tiempo y tardan, pero sí eliminarla para, digamos, despejar cualquier tipo de duda. No hay, digamos, una crisis financiera como si tuvimos, pero evidentemente no deberían llegar a este límite para darse cuenta que ya hay desequilibrios macroeconómicos que sí o sí se tienen que empezar a trabajar, ponerse de acuerdo, juntarse con su equipo, con los viceministros, con los que crea que sean necesarios, y dar una señal de que se va a tomar decisiones diferentes, que solo con el apoyo del FMI quizás pueda
apaciguar algún nerviosismo, pero solo con eso no alcanza. Hay que hacer, digamos, grandes esfuerzos, y me parece que lo primero es reconocer que la situación no está fácil. Tampoco estamos hablando de algo catastrófico, pero sí hay que ponerse a trabajar, y fuerte y rápido. Mencionabas justamente el crédito del FMI. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación? Porque se da en el medio de toda esta realidad que estamos viviendo. Bueno, al principio el FMI no te va a dar plata para que vos recuperes tus reservas o para que digamos, mantengas un tipo de cambio artificialmente bajo para que la gente se pueda ir a Europa. Lo que te hacen es como si fuese un prestamista de última instancia, en el sentido de que es un apoyo, es una señal para los inversores, y que en el peor de los casos hay dinero disponible. Hay que ver la condición, ¿no? Y cómo se va a usar y en qué momento, porque se hablan de diferentes instrumentos que tenés a disposición para, ante cualquier, digamos, insinuación de otra crisis cambiaria, sabés que tenés a alguien que te va a acceder a esos fondos y calmar, digamos, los ánimos. Pero hay que tratar de utilizar de la manera más inteligente posible este espaldarazo, digamos así. Hoy parece que fue, digamos, ayer lo del Fondo Monetario Internacional del 2001, pero me parece que hay condiciones diferentes como para repensar esa ayuda y que sea realmente algo que saque a Argentina de estos desequilibrios. Más allá de todo el peso negativo que tiene la palabra FMI, ¿puede resultar positivo este crédito? Mirá, depende cómo lo uses y para qué. Creo que los problemas que tiene Argentina no necesitamos que el fondo te lo diga. O sea, basta con ver análisis de hace 2 años para acá o de hace 10 años para acá, en donde hay problemas estructurales que Argentina, digamos, no resuelve. En este caso puntual, la crisis cambiaria un poco prendió muchas luces, más amarillas que verdes, entonces me parece que lo del fondo es solamente mostrar hacia afuera que tenés un apoyo de alguien externo. Ahora, insisto, cómo se lo use y para qué se lo use, se va a tener que sentar el equipo económico con el equipo de los técnicos del FMI y alguna vez en la vida cumplir con las cosas que uno promete, porque Argentina no es la primera vez que acude al fondo, de hecho es miembro, siempre pagó su cuota, pero la historia dice que nunca cumplió con los requisitos que después le enviaron a hacer. La última que te hago, ¿por qué los argentinos estamos tan pendientes del dólar? Bueno, porque la historia dice que Argentina, desde que se nacionalizó el Banco Central, ha tenido inflación promedio del 70%. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se ha castigado a aquel que ha ahorrado en pesos, por alguna u otra razón, alguna devaluación, alguna hiper, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, te puedo comentar, ya han vivido más de 2 o 3 de estas. Entonces, sistemáticamente aquel que ahorra en pesos se le pega. ¿Qué hace la gente? Por experiencia misma, trata de ahorrar en dólar, que en esas experiencias el que tuvo dólar la pasó mejor que aquel que había invertido en pesos. Entonces, tenemos una historia y para, digamos, revertir esas experiencias, esas malas experiencias, necesitamos hacer muy bien o mejor los deberes. Entonces, por eso es la razón de que entre el peso y el dólar se elige una moneda fuerte, puede ser el dólar, euro, lo que sea, inclusive propiedades y demás activos. Pero bueno, me parece que ahí es el punto. Nosotros tenemos una historia que no podemos tratar de sobrellevar y bueno, insisto, basta hablar con nuestros familiares para saber cómo les fue cuando invirtieron todos sus ahorros en pesos y los gobiernos sistemáticamente devalúan o inclusive a veces están en default. Y así llegamos al final de una nueva edición de Primero Bahía. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta luego.